Hey hey campeones, hoy tenemos un nuevo video y tenemos en los pits de Gado Motor nada más y nada menos que el Chevrolet Corsa. Así que Corsa, bienvenido a los pits de Gado Motor. Corre video. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de el Corsa, pero es importante para comenzar mencionarles un dato muy importante acerca de este vehículo. El Chevrolet Corsa fue producido en Latinoamérica directamente por General Motors bajo la marca Chevrolet, pero es importante mencionar que es un derivado de lo que es directamente Opel Corsa, una marca alemana. Teniendo clara esta información, hoy hablaremos sobre el Corsa, unos aspectos muy importantes. Vamos a hablar qué motor tiene, estéticamente, por qué está compuesto y si posiblemente tiene alguna modificación. Acompáñenme. Este vehículo cuenta con un motor 1.4 litros, 4 cilindros en línea, 1389 centímetros cúbicos que brindan la capacidad de una potencia de 90 caballos de fuerza a 5600 revoluciones y un torque de 126 Nm a 4000 revoluciones, lo que le hace un motor muy compacto, muy buena potencia para lo liviano de este vehículo. Este vehículo en su versión stock es muy sencillo pero compacto a la vez. Dependiendo de las condiciones o de los gustos de cada propietario se le pueden realizar algunas modificaciones que mejoran la visión de este carro estéticamente, como lo fue en este caso, instalación de exploradoras. También se le instaló lo que son los estribos o zócalos y adicional a eso también se le hizo la instalación de un hermoso spoiler. Este vehículo normalmente lo podemos encontrar en su versión RIN 13 o RIN 14. Aquí lo podemos encontrar con un RIN 14 en una coraza de 185 por 60. Un hermoso vehículo para lo que cuesta. Este vehículo en su versión stock no cuenta con el spoiler. Acá vemos cómo se le realizó la instalación de un hermoso spoiler que incluido tiene un tercer stop. Y adicional a eso también cuenta con una puntera de lujo, mejorando así su estética. Lo que podemos encontrar en este vehículo es un interior muy sencillo, muy básico, pero cumple con sus funciones en cuanto a este vehículo y versión. Recordemos que este vehículo es modelo 2003, esto lo hace que sea muy sencillo. Aquí podemos encontrar vidrios totalmente manual, retrovisores totalmente manual. Encontramos también lo que son elevavidrios manuales, control de luces medias y altas. Encontramos un timón, este es el original con su respectivo pito, un poco grande para mi perspectiva en este vehículo. Adicional a eso podemos encontrar lo que son control de direccionales, control de plumillas y un tablero básico en plástico duro, donde podemos visualizar las persianas de la calefacción, las estacionarias y aquí donde lo podemos regularizar de una forma totalmente manual. Encontramos como tiene también una adaptación de un radio Pioneer, buen instrumento para este vehículo. Tenemos también un pequeño espacio de almacenaje y como lo pueden observar es un carro muy sencillo pero estéticamente lo hace muy bonito. Un pequeño compartimento también aquí para pertenencias donde observamos lo que podemos mencionar como una caja de 5 velocidades que generan las características que mencionamos anteriormente. Una emergencia totalmente manual, luces manuales y en la puerta del pasajero tenemos otro compartimento para depositar pertenencias. Este vehículo en su versión original viene con esta cojinería en tela y ya por gustos también de sus propietarios puede ser modificada a lo que puede ser cueros sintéticos o diversidad de aspectos. Vemos que es un carro amplio, cómodo para las dimensiones que maneja y este es el Corsa. Estas son las características que podemos encontrar en el Corsa Wind 2003, lo que lo convierte no solo un ícono en Colombia, sino también un ícono en Latinoamérica, de tal forma
que se convierten en nuestras primeras opciones de compra a la hora de empezar en el mundo de los autos. ¿Por qué? Por su costo-beneficio. Y ahora vamos a pasar a una sección que nos encanta y es a rugir. Así que Corsa, vámonos a rugir. Para continuar con la dinámica, si quieres que tu auto esté en los pits de Gado Motor, déjamelo en los comentarios y me estaré poniendo en contacto contigo para que lo traigamos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte para más reviews sobre autos.